Un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo, Estados Unidos, México, Europa, Australia, Centroamérica. Un saludo muy especial también a los salvadoreños que continuamos al interior del país tratando de solventar esta crisis que, como he dicho en programas anteriores, es una crisis social total. No solo es una crisis sanitaria o económica, sino que también es una crisis social en todos los términos, porque abarca aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales, ideológicos. Un saludo particular a Rosa González, Adelina Cáceres y Jaime Belarus. Saludo muy particular a ellos, muchas gracias por estar siempre pendientes de Plataforma TVX y también por estar haciendo su parte de labor en todo este proceso de concientización de las personas para que se respete con más disciplina, con más ferocidad, la cuarentena domiciliar. Estamos en el marco de una coyuntura que, como digo, el hecho fundamental a nivel planetario de esta coyuntura es la pandemia. Esa pandemia que vemos como en el caso de los países en los que inició, están ya saliendo poco a poco de la situación, aunque como toda pandemia de esta naturaleza, siempre se dan casos de rebrotes. En ese sentido, incluso las medidas para ir superando la crisis o para ir reinstalando una serie de sectores al interior de la sociedad para tratar de volver a una normalidad que no va a ser similar a la normalidad anterior. Pero entonces vemos cómo incluso en esos lugares pueden darse rebrotes y eso hace pensar que desde ya los países como el nuestro, que estamos viendo una realidad adelantada en el caso de esos países que, como digo, están saliendo de la crisis, nosotros podemos tomar medidas a partir de la experiencia de ellos. Entonces, como digo, la coyuntura está dominada por eso. En el caso particular de El Salvador hay que mencionar unos hechos. Yo considero que estamos entrando en la que llamo la fase de la resignación social. Y esta fase de la resignación social se ubica precisamente al final de una cuarentena domiciliar que va a llegar a los 2 meses. Entonces, en este momento la gente, el pueblo en general, está entrando en la fase de la resignación social, una fase por la que han atravesado todos los países del mundo que han tenido cuarentenas domiciliares, más feroces o menos feroces en algunos casos, pero siempre se entra a la fase de la resignación social porque la principal medida que se toma para frenar el nivel de contagio en este caso tiene que ver con que la gente permanezca en sus casas, y no siempre eso garantiza en primer lugar las condiciones adecuadas para tratar de solventar la crisis o tratar de solventar el encierro, sino que también tiene que ver con aspectos que están relacionados con los ingresos económicos. En todo caso, como digo, estamos entrando a la fase de la resignación social con esta última prolongación que se ha dado de la cuarentena durante 15 días. Entonces estamos en la fase en la cual se entra al riesgo calculado. Ya la gente está haciendo sus propios riesgos calculados y sus propios riesgos permitidos. Hay que mencionar que un factor de contagio, si le podemos llamar de esa manera, un factor de contagio, ha sido la política en este país. Y ha sido la política por la forma en cómo se ha estado manejando, ¿no? Por un lado, las distintas medidas que se está impulsando desde el gobierno y que pueden ser las más adecuadas o las menos adecuadas, realmente eso lo vamos a saber hasta que termine la crisis. Podemos incluso comparar las medidas que se están tomando en el país
con las medidas que se toman en otras partes, pero siempre hay que tratar de poner como centro de esa comparación el contexto histórico. En todo caso, como digo, la política se está convirtiendo en un centro de contagio en este país por la forma en cómo se ha estado manejando o por la forma en cómo algunas dirigencias políticas quieren sacar sus propios réditos para tratar de hacer crecer su militancia, ¿no? El problema es que al ser la política un centro de contagio, o al ser la política un instrumento que en lugar de generar tranquilidad en la población genera zozobra, entonces se convierte en un factor que definitivamente no abona en todos los esfuerzos que se están haciendo. Como digo, la certeza o no de las medidas que se están tomando en este momento, eso lo vamos a poder ponderar de forma racional y de forma más fría cuando se salga de la parte más álgida de esta pandemia. Ahora, mi papel como sociólogo y sobre todo mi papel como sociólogo de la Universidad de El Salvador es tratar de generar algún nivel de comprensión y algún nivel de concientización en la gente. Para eso, plataformas como esta sirven de mucho. Y aprovechando la oportunidad que da TVX para que yo pueda expresarme, no como ciudadano simple, sino que como sociólogo de la Universidad de El Salvador, es que me acerco siempre para tratar de emitir mi opinión sin ningún tipo de condicionamiento político. Porque en este caso los sociólogos de todo el mundo, su deber principal es con la sociedad, su nivel principal es con eso que aparece mucho en nuestros textos y que llamamos pueblo. Entonces nuestra responsabilidad principal es tratar de preservar en las mejores condiciones posibles eso que llamamos sociedad y eso que llamamos pueblo. Como digo, detrás del análisis, que puede ser compartido o no por algunas personas o por muchas personas, detrás de eso no están intereses partidarios, porque eso sería menospreciar o devaluar la importancia de la sociología. Entonces, la labor principal en este momento, no solo de los sociólogos, sino que de todos los científicos sociales, es tratar de ser un punto de referencia con la población para que las medidas que se toman, y que son medidas que tienen que ver con aspectos no solo económicos, sino que socioculturales, entonces nuestra labor tiene que ver con el hecho de que esas medidas surtan los mejores resultados posibles. Esa es nuestra función principal en este momento. Entonces, debemos asumir, y bueno, y eso todos los científicos sociales aunados a todo el personal médico deben aunar esfuerzos para tratar de que el pueblo salvadoreño salga más fácilmente de estas crisis. Ahora, hay que mencionar, o podríamos mencionar en este momento, una serie de hechos, ¿no? Uno de ellos es la aprobación que se dio de $1.000 millones de dólares para la reactivación económica. La idea, tal como ha sido planteada, es que esos 1.000 millones sirvan para la reactivación económica, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y eso me parece a mí que es un aspecto estratégico, porque resulta que ese tipo de empresas son las que generan alrededor o más del 80% del empleo en este país. Entonces, si no hay una reactivación económica o si no hay fondos para impedir que ese tipo de empresas colapsen o cierren, entonces eso va a generar una crisis que no solo va a ser sentida, obviamente por los trabajadores que van a quedar en situación de desempleo, sino que también va a ser sentido por todo el país, incluido en ello la gran empresa. Entonces a mí me parece muy relevante la aprobación de esos fondos. Los cuestionamientos políticos de los que hacen de la política un centro de contagio ha sido la pregunta de ¿quién va a pagar ese dinero? Y la respuesta es sencilla. Ese dinero lo va a pagar la gente que siempre ha pagado todo tipo de endeudamiento en países pobres como el nuestro. Incluso países con mejores niveles
productivos tienen que endeudarse para enfrentar crisis como esta, incluidos los Estados Unidos, por mencionar nada más uno de ellos. Entonces, ¿quién va a pagar ese endeudamiento? Lo van a pagar las personas que han pagado todos los endeudamientos que ha tenido este país a lo largo de la historia. Yo soy parte de la generación que pagó y sigue pagando el endeudamiento del país para financiar una guerra fratricida en El Salvador. O sea, yo soy de la generación que sigue pagando, que pagó y sigue pagando el endeudamiento que tuvo el país para reprimir al pueblo, para comprar armamento en contra del pueblo. Si en este momento el endeudamiento que se va a tener va a salir de las espaldas de nosotros, pero ese endeudamiento va a servir para garantizar que no sean miles y miles los desempleados, sino que para tratar de minimizar eso, yo creo que no hay problema. ¿Quién va a pagar? Y aquí respondo, ¿quién va a pagar el endeudamiento? Los mismos que pagamos los altos salarios de muchos funcionarios, los mismos que pagamos la construcción de palacios legislativos cuyo costo es millonario, los mismos que pagamos los vehículos del año que le dan a muchos funcionarios en este país, los mismos que pagamos el endeudamiento que se tiene para construir supercarreteras que no son usadas prioritariamente por los pobres, sino que son usadas por los ricos, por los grandes empresarios. Entonces, los mismos que estamos pagando esos endeudamientos somos los que vamos a pagar este endeudamiento. Pero si le preguntamos a un micro, pequeño o mediano empresario si está de acuerdo en eso, va a decir que sí. Si le preguntamos a los empleados de ese tipo de empresas, van a decir que sí, que vale la pena ese sacrificio. Ahora, lo que hay que garantizar es que ese dinero sea usado específicamente para reactivar la economía de esos sectores. Lo que hay que garantizar es que ese dinero no sea robado o no caiga en las garras de la corrupción. Porque si eso sucede, incluso podríamos considerar que un tipo de endeudamiento otorgado en una crisis como esta, y que si alguien tiene la tentación de pasarlo por los filtros de la corrupción, eso podríamos considerarlo como un crimen de lesa humanidad en contra de la población salvadoreña. Lo otro que podemos mencionar es que dentro de esos que hay que tener claro, el gobierno debe dejar claro los criterios para el otorgamiento de préstamos o el otorgamiento de ayudas, ¿no?, para los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa. Y acá yo hago un llamado para que no se olvide que dentro de esos sectores está el sector de los artistas. O sea, hay un sector que trabaja o que vive del arte en este país que no debe ser olvidado. Entonces, ese es un sector que hay que considerar porque después de crisis como esta, realmente quienes ayudan a sanar las heridas son los artistas, los intelectuales, los escritores, los pintores. Esos son los que nos van a ayudar a sanar las heridas y esos son los que nos van a ayudar a que como pueblo salvadoreño, después de pasar por una crisis como esta, logremos recuperar la esperanza y la ilusión de construir o de reconstruir el país, no como lo teníamos antes, sino mucho mejor que eso. El otro aspecto de la coyuntura que hay que mencionar es que, se ha decretado una cuarentena especial en la cual se endurecen algunas medidas. Algunos políticos están diciendo que esa cuarentena especial es una forma disfrazada de estado de excepción. Algunos están atacando esa nueva cuarentena por considerarla inconstitucional y la atacan como algo inconstitucional a aquellos que nunca han respetado la Constitución o que han usado la Constitución para su propio beneficio, y otros mencionan que esa cuarentena especial es una violación de nuevo de los derechos humanos, e incluso se han inventado por ahí una serie de encuestas amañadas o de encuestas con preguntas amañadas
para tratar de demostrar que cuarentenas de este tipo son no solo inconstitucionales, sino que son también factores de vulneración de los derechos humanos. Acá quiero traer a referencia a un filósofo y sociólogo alemán, Habermas, que cuando se le preguntó sobre la situación de los confinamientos o cuarentenas como violación de los derechos humanos, él afirmó, como sociólogo, afirmó que si es necesario para preservar la vida en algunos momentos excepcionales como los de las pandemias, no hay problema con restringir ciertos derechos. Entonces, filósofo alemán, como digo, Habermas, tiene ese planteamiento. Entonces, una restricción de derechos en el marco de preservar la vida de miles de personas es justificable. Entonces, yo comparto totalmente esa posición. Lo que sí hay que hacer con esta cuarentena especial es explicar de mejor forma las medidas que se van a tomar, ¿no? Por un lado, se dice de que las personas solo podrán salir a comprar comida 2 veces a la semana. Eso va a ser todo un reto, todo un desafío para las personas que viven el día a día, que se va a salir de acuerdo al número de DUI, que no se puede transitar de un municipio a otro, etc. Bueno, en todo caso, lo que hay que dejar es bien claro cuáles son los criterios. Y esos criterios deben tenerlos claros los policías para que no caigan en la discrecionalidad, y debe tenerlo claro la población también para que no caiga en el abuso. El pueblo salvadoreño, con excepciones que lamentablemente hacen tomar otro tipo de medidas, pero bien, la mayoría del pueblo salvadoreño creo yo que ha sido bastante disciplinada para respetar la cuarentena desde que esta inició hace casi 2 meses. Obviamente la situación de respeto a la misma o la situación de presencia de la gente en la calle no es igual a como empezó, pero digamos que en un porcentaje mayoritario la población salvadoreña ha sido respetuosa de la cuarentena. Los que no la han respetado son los que precisamente obligan a tomar o a endurecer las medidas. Porque para hacer crecer de la noche a la mañana los niveles de contagio no hace falta que salgan cientos de personas a las calles. Con unos cuantos que salgan lo elevan. Eso fue lo que sucedió en Chile, ¿no? Que en Chile se dispararon los niveles de contagio por 2 personas que fueron a un gimnasio, y en ese gimnasio se disparó el nivel de contagio por los nexos epidemiológicos que ahí se establecieron. Pero bien, en todo caso, lo que hay que hacer es saberle explicar bien a la gente, sobre todo con eso del número del DUI, debe quedar absolutamente claro. Nos debe quedar claro también que el gobierno está tomando las medidas que considera pertinente, con la asesoría de las personas que considera pertinente. Podríamos afirmar que hay países que lo están haciendo mejor. Bueno, ahí se menciona el caso de Costa Rica, por el número de muertos, pero hay que decir que Costa Rica, y esa es una enseñanza que debemos aplicar a El Salvador, hay que decir que Costa Rica, en primer lugar, el sistema de salud pública es casi universal. En segundo lugar, hay que decir que la gente en Costa Rica tiene mayor formación en cuanto a cómo respetar situaciones como esta. Y lo otro es que también en Costa Rica, debido a todas las condiciones de inversión de varias décadas atrás que ha tenido el país, ha hecho de por ejemplo, lo que aquí podríamos llamar las unidades de salud, los primeros centros de contención de los contagios, y eso ha impedido que toda la gente vaya a dar a los hospitales. Pero bien, enseñanzas de ese tipo son las que hay que retomar, ¿no? Acá estamos frente a lo que yo considero las acciones tomadas por el gobierno, que me parecen acertadas, unas más que otras, y también tenemos por un lado al pueblo salvadoreño tratando de respetar hasta donde puede la cuarentena. El problema, como digo, es que estamos en la fase de la resignación social, en la fase en la cual la gente o está pensando ya en decidir, bueno, ¿me arriesgo o no me arriesgo? En todo caso, lo que pueda venir no solo va a depender de las medidas,
sino que va a depender también de la forma en cómo nosotros afrontemos ello. Lo que sí podemos afirmar es que de la noche a la mañana nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, y cuando digo nosotros, hablo de todo el planeta, de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que no vivimos en la sociedad de la información, que vivimos en la sociedad de la ignorancia, que vivimos en la sociedad en la cual los expertos no son expertos para resolver problemas de este tipo. Eso debe llevarnos a reconsiderar y reevaluar la formación que debemos tener con el pueblo. Eso nos debe llevar también a evaluar que la inversión social en educación y salud es fundamental, tan fundamental como para permitir que los sistemas económicos no colapsen cuando se tengan que tomar medidas de este tipo. Entonces, estamos en una situación en la cual la dignidad humana está de por medio, no solo al hablar de las medidas, sino que al hablar de cómo ir quitando esas medidas. En todo caso, como digo, no podemos hacer o no se puede seguir permitiendo que se haga de la política un centro de contagio o un virus de contagio, y tampoco podemos permitir que la situación nos desborde como población, porque eso lo vamos a lamentar más adelante. De nuevo, un llamado al pueblo salvadoreño, a todos, para que tratemos de respetar con mucha disciplina esta cuarentena especial. De eso depende que se vayan abriendo poco a poco los rubros económicos, y decir que con la inmensa mayoría del pueblo que ha respetado esta cuarentena, hay que sentirse orgullosos también, podemos sentirnos orgullosos también de formar parte de este país.